La opinión Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, 8:16, y me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho además a mi querida abogada, activista, defensora de los derechos humanos, mi querida Maricruz Ocampo. Hay un tema que tiene que ver con el feminismo silencioso. ¿Existe o no existe? ¿Es posible o no es posible? Desde la perspectiva incluso de Kamala Harris ha habido algunas consideraciones sobre lo que tendría que ver una nueva lectura del feminismo a nivel internacional. Mi querida Maricruz Ocampo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días a todo tu auditorio. A ver, ¿sabes por qué decidí hablar de este tema? Porque Beatriz Gutiérrez Moller acaba de publicar un libro que así tituló Feminismo hace unas semanas. Y hablando con algunas amigas recordábamos cómo cuando Vivir Quintana sacó su canción la canción Sin Miedo, ¿no? Una de las cosas que decíamos es que el feminismo no puede darse el lujo de ser silencioso. ¿Por qué? Porque tenemos millones de mujeres, no solamente en México, sino en todo el planeta, que no tienen el ejercicio de derechos humanos. Y lo traigo a colación porque la semana pasada tuvimos varios eventos que fueron de importancia para las mujeres, no solamente en México, sino a nivel mundial. Uno de ellos es Kamala Harris recibe la nominación formal del Partido Demócrata para ser candidata a la presidencia de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum recibe la constancia de mayoría de manos de Mónica Soto, que además es la primera presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, frente a Guadalupe Tadei, que es la primera presidenta del Instituto Nacional Electoral, y frente a Norma Lucia Piña, primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Entonces, es algo que tenemos que celebrar, tenemos que realmente celebrar. Yo estuve observando la conferencia demócrata, la convención demócrata la semana pasada, que además me entretuve muchísimo, pero lo que más me llamó la atención fue la cantidad de mujeres que fueron conferencistas, que hablaron frente a este gran público, porque además es un público de millones de personas a nivel mundial. Claro. Hablando de la exigencia de derechos político-electorales, de la exigencia de derechos sexuales y reproductivos, de proyectos de vida y demás, especialmente frente a esta propuesta republicana ultraconservadora que se conoce como el Project 2025 o el Proyecto 2025, en el que una de las cosas que más se ataca son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al punto de tratar de prohibir, incluso limitar el acceso a anticonceptivos. Entonces, esto está ocurriendo en México, esto está ocurriendo en Estados Unidos. Claudia Sheinbaum nos dijo el día que dio su discurso de reconociendo o celebrando su triunfo, que no llegaba sola, que llegábamos todas, ¿no? Pero mientras esto está ocurriendo, en Afganistán se prohíbe a las mujeres ahora reír, cantar o hablar en público. No se pueden escuchar sus voces en las calles. Sí. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado a estas mujeres que no tienen derecho ni siquiera a ver la vida de la manera en la que la vemos la mayoría de nosotros, porque la tienen que ver a través de un velo, y además ahora sus voces son un delito? ¿Cómo podemos las feministas darnos el lujo del silencio? ¿En qué momento llegó esta historia en la que una mujer de absoluto y total privilegio, que ha vivido 6 años en Palacio Nacional, con la escucha del hombre más poderoso aparentemente de este país, se pudo dar el lujo de guardar silencio y no salir a gritar con nosotras por las mujeres que están viviendo situaciones como las que acabamos de platicar tú y yo hace un momento, donde no han tenido las oportunidades ni de educación, ni de salud, ni de... Es una contradicción totalmente imposible. Entonces yo lo que digo es que el feminismo silencioso, en mi opinión, no existe. Es una contradicción en términos. Sí. Y tú hablabas y dices, tenemos la obligación. Y tenemos que quedarnos afónicas de la manera en la que estamos exigiendo nuestros derechos, la manera que gritamos. Estamos en un estado, estamos en un país donde los derechos humanos de las mujeres todavía no están garantizados. Vivimos en un planeta
donde llegar a ocupar los puestos que por derecho también podemos ocupar, Sí. y donde se cierren las brechas económicas, al paso que vamos faltan más de 100 años. Pero entonces, Maricruz Ocampo, el hecho de que llegue una mujer presidenta a los Estados Unidos o que llegue una mujer presidenta a México, que haya ya en las principales instancias públicas del poder mujeres en este país, no asegura que realmente se protejan y se resguarden los derechos de participación, de integridad, ¿no? de equidad de género, de no violencia contra las No, mujeres. tan es así que lo estamos viendo nuevamente en las juntas de coordinación política. Yo sé que eso les cansa que hable de esto, pero tenemos un Congreso paritario, tenemos un Senado paritario, incluso en Querétaro vamos a tener nuevamente una legislatura con mayoría de mujeres, y sin embargo, en la mesa donde se toman las decisiones, las mujeres no están, como es la Junta de Coordinación Política. Sí, claro. ¿No? Tuvimos la oportunidad, y yo no iba a tocar el tema, pero lo voy a sacar, de tener una fiscala mujer en Querétaro, extremadamente preparada. Yo incluso hice mi comercial aquí ¿no? Así con es. Margarita Luna Telles Girón. No estoy diciendo que el fiscal que se seleccionó no sea un hombre capaz y preparado, ¿eh? No lo estoy diciendo. Sí, okay. Lo que estoy diciendo es que esto nuevamente perpetúa que esos espacios se sigan manteniendo en manos de hombres, porque va a estar ahí 9 años, 2030 y ¿qué es? 3 nos vemos. 33, ¿no? sí. Y lo mismo ocurre, por O sea, ejemplo... que pudo haber cambiado esa posibilidad y esa claro, relación de es fuerza. que hemos tenido la oportunidad, la UNAM la tuvo para nombrar una rectora, decidieron continuar 120 años de la Universidad Nacional sin una sola mujer al frente. Entonces, tenemos que celebrar a las que llegan, por supuesto. Tenemos que acompañarlas y apuntalarlas, por supuesto. Pero también tenemos que entender que no nos podemos quedar calladas frente a las arbitrariedades, a la falta de oportunidades, a la discriminación y a la violencia, que en este país y a nivel mundial viven millones y millones y millones de mujeres. ¿El feminismo silencioso es sumisión? El feminismo silencioso, en mi opinión, es una subyugación, es un sometimiento. Porque ¿ante quién guarda silencio? ¿Qué nos han dicho toda la vida? El feminismo silencioso. Ándale, yo ahorita te voy a decir una frase, nomás que no te quería hacer enojarme hoy temprano, mi querida Maricruz Ocampo. El feminismo silencioso es una forma más del machismo. De sometimiento, sí. O sea, mira, hay varios gentes que en mi opinión han utilizado el término feminismo de manera oportunista, ¿no? Sí. Y esta es una. A ver, tú eres la esposa del hombre más importante de este planeta. Y estoy de acuerdo en que por ti no votó nadie. Sí. Y estoy de acuerdo en que tú hayas dicho, vamos a desaparecer la figura de la primera dama. Creo que eso fue un gran acierto. Pero en ese lugar, donde tenías acceso a hablar con secretarios y secretarias, donde tenías acceso a hablar con tu esposo, donde tenías acceso, tenías la posibilidad de alzar la voz en la tribuna más alta y hablar en pro de las mujeres, te quedaste callada ante las acciones de tu marido que rodearon el Palacio Nacional de vallas y de verjas de metal para que no se escucharan, porque se negaba a escuchar las voces de las feministas, donde además habló de las feministas como neoliberales, porque el movimiento feminista surge exclusivamente para ir en contra de su administración, etcétera. Entonces, esto a mí nada más me confirma que como mujer de privilegio, con doctorado y un montón de cosas, te quedaste callada y dejaste que en estos 6 años millones de mujeres y niñas mexicanas no hubiesen podido alcanzar escuela, salud, vivienda, etcétera. Digamos que desaprovechó esa oportunidad histórica para poder trascender de una manera distinta. ¿Supones tú que la doctora Claudia Sheinbaum pudiera retomar las causas más importantes de ese feminismo valiente, de ese feminismo que se requiere, obviamente, para poder cambiar o transformar este país? Yo espero que sí. Y nuevamente volvemos al tema de la partidización. El feminismo no es de un partido político. Tiene más visiones un poco de izquierda, porque es más de esta cuestión de generar oportunidades para las personas más necesitadas, menos favorecidas. Menos favorecidas, sí. Pero no lo hace de Morena, y no lo hace el PRD, y no lo hace el PRI, y no lo hace el PAN, porque además todos los partidos han tratado de utilizar el feminismo y el oportunismo, el feminismo oportunista, para decir nuestro del uso partido político, del uso mediático, del uso discursivo. Somos el partido más feminista, excepto cuando ya se ven en los actos, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo
que no podemos olvidar que millones de mujeres afganas en este momento corren el riesgo de perder la vida frente a las posturas ultraconservadoras de la ley del Sharia en Afganistán, por el simple hecho de abrir la boca para hablar cuando andan caminando en la calle. Son mujeres que ya no pueden estudiar, que no pueden viajar, que nada más van a llegar a sexto de primaria, que están destinadas a la maternidad, si quisieran o no, okay, pero que no nada más está ocurriendo ahí. En Hungría estamos en la presencia del retroceso de los derechos de las mujeres. En Argentina estamos ante la presencia... El Fernández, el expresidente Fernández. Sí, bueno. En Argentina. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero con Milei. Pero en Estados Unidos, Donald Trump está proponiendo incluso la creación de un registro nacional de abortos espontáneos y abortos inducidos, para poder penalizar a las mujeres, y la prohibición absoluta y total del aborto, incluso en casos de incesto y violación. A ver, Simone de Beauvoir decía que bastará una crisis económica, religiosa o política para que los derechos de las mujeres sean cuestionados y estén en riesgo. Nos lo han mostrado, lo hemos visto. Y es sorprendente que México vayamos en ahorita ola, si tú quieres, de crecimiento de derechos de las mujeres, cuando lo que estamos viendo en otros países, a nivel internacional, es un retroceso. Oye, y terminas y dices, me encantó cuando dices, quienes creen que podemos quedarnos calladas viven ciegas y sordas, sumergidas en los privilegios que les permiten guardar silencio. El feminismo silencioso no es feminismo, el feminismo silencioso, entre comillas, no existe. Tenemos que las mujeres que tenemos el privilegio de haber estudiado, que nunca hemos tenido necesidad de andar paseando por oficinas para que se nos cumpla algo tan sencillo como es la retribución por la muerte de un familiar. Las mujeres que tocamos la puerta y nos la abren, que hemos podido estudiar, que hemos podido ir a los hospitales cuando lo hemos necesitado, que nunca nos ha faltado agua en nuestras casas, nunca hemos que tienes un micrófono. Que tengo un micrófono. No podemos darnos el lujo de guardar silencio, porque el silencio es un lujo que se tiene cuando ya se cumplió una meta, cuando ya terminamos con un trabajo. Estamos muy, muy, muy lejos de eso, muy, muy lejos. No puedo entender como una mujer que estuvo en ese espacio se cayó la boca por 6 años. No lo comprendo. Maricruz Ocampo, como siempre, mi respeto, mi cariño y mi admiración. Debemos gritar hasta el cansancio, hasta que tiemble el Estado, los cielos y las calles de todo el mundo. Como dice Vivir Quintana. Gracias, Maricruz Ocampo. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te vemos? Bueno, pues mañana te manda felicitaciones, por cierto. Aquí contigo cada 15 días. Y les doy el teléfono nuevo de Aliadas si necesitan... para mandarnos un WhatsApp, por favor, para cualquier cosa en la que podamos apoyar en las cuestiones jurídicas. Es el 442-130-3323. Ese teléfono empieza a funcionar a partir de esta semana, y ahí ya sabes que tenemos servicios jurídicos principalmente para mujeres. 442-130 o 130-3323 para que se ponga en contacto con Aliadas, con nuestras amigas de Aliadas, y como siempre con Maricruz Ocampo. Gracias, Maricruz, mi cariño y mi respeto. Muchas gracias otra vez. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Decía, no, ya ni te digo más porque te vas a enojar, pero una mujer es doblemente bonita cuando, además de estar bonita, no habla. Hacemos la pausa. A las afganas qué piensan. Hacemos la pausa. Yo no me voy. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Voy a platicar de regreso con el licenciado Víctor de Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro. La pausa y volvemos.